Bueno, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Prólogo en Blanco. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Cada día traemos más invitados, ¿no? Bueno, como pueden ver el día de hoy, no estamos con Elisa. Ella está ahorita en México, pero pues como hicimos la vez pasada con Jessie, pues la vamos a llamar en videollamada para que nos acompañe porque pues no puede faltar. Entonces aquí tengo el teléfono donde la vamos a llamar. Veamos. Ah, ahí Hola. está. Hola. Hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Excelente. Bueno, voy a acomodar la camarita como por acá para que todos nos estemos viendo así todo el tiempo. Y para que no nos extrañes, muy bien. Sí. Juntos por siempre. Ella, Bueno, ya entonces estaba saludándolos a todos. Les dije que tú no estabas aquí, pero pues ya nos estás acompañando desde unas tierras lejanas. Desde el bello estado de Coahuila de Zaragoza. Eso. Dios mío, hasta que por fin conocemos nuestro bello Saltillo. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un libro, mejor dicho, súper especial, que se llama Lullabies for Little Criminals. Este es de Así una es. autora que se llama Heather O'Neill, es de aquí de Montreal. Y pues el libro lo escogí yo, porque cuando estábamos escogiendo los libros, pues yo dije, el anterior libro de Heather O'Neill que leímos fue súper chévere, que se llama Capital of Dreams. Y yo dije, pues explorémosla más, porque pues a mí me gusta mucho los autores, digamos, locales de acá de la ciudad, y más si cuando un libro pues incluye, digamos, una ciudad donde yo conozco, pues me interesa bastante como leer de ese libro, y es como que siento que es los que más disfruto últimamente ya pues en este mi amplia carrera de la lectura. De lector. y más que esta Perfecto. autora se enfoca más como en Montreal, ¿no? O sea, es el libro en específico. Sí, precisamente. Sí. Vamos a ponerlo acá. Perfecto. Bueno, pues sería ahora momento para que Jorge nos dé una breve introducción sobre qué trata este libro y de ahí podamos partir como a las siguientes preguntas. Bueno, este libro es bastante interesante porque es la vida de una niña que se llama Baby. Es la vida de ella, la historia va contando toda su vida desde los 12 años. Y pues es una vida muy, muy trágica porque es una vida... ¿Cuántas veces he hecho vida? Como 20. Como 20. Una aproximadamente. vida, una Pero vida. bueno, el caso es que Cuenta la vida de Baby gira en torno a un mundo muy caótico de acá de Montreal, que es la drogadicción. Empezando pues digamos desde su padre y el mundo de las calles, y pues nos muestra una parte muy cruda y muy oscura de lo que es la ciudad, y pues aquí vamos a irlo conociendo poco a poco para ver qué va pasando durante la historia. Perfecto. Bueno, ya nos dijiste un poco, pero nuevamente te pregunto, ¿por qué elegiste este libro y qué expectativa tenías a partir de lo que conocías ya de la autora o del libro en sí? Pues como ustedes saben, los libros que tengan como ese toquecito documental como que siempre me han llamado mucho la atención, y este que habla sobre una realidad que pues vemos nosotros los habitantes de Montreal, pues que vemos a diario gente en la calle pues pidiendo dinero para drogas, gente drogándose en las calles y eso. Siento que el libro como que nos abrió un poquito más los ojos a ese mundo y a ese universo paralelo a lo que nosotros vivimos, porque obviamente todo lo que Sí. narran en esta historia, pues ninguno lo ha vivido ni lo ha tenido tan de cerca como lo pudimos vivir letra a letra. Sí, bueno, ¿puedes creer que a partir de eso que mencionas podría ser que tiene alguna relación con tu entorno este libro? Uy, gracias a Dios no. Porque Pero me refiero más en el sentido, bueno, la pregunta va más de acuerdo a lo que dijiste ahorita de que lo vemos en Montreal.
sea, es algo que tal vez no teníamos nosotros mucha conciencia hasta que llegamos a vivir a Montreal y lo ves muchas veces como algo habitual en la ciudad. Sí, 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 exactamente. Porque digamos, pues nosotros lo sabemos que acá hay muchos habitantes de la calle y pues muchas personas que consumen muchos tipos de drogas acá. Pero el libro me pareció bastante interesante porque nos lleva dentro de ese mundo específicamente, digamos, esos refugios que hay para los drogadictos, todos los planes que hay como de rehab y todo eso, pues Ujú. es muy interesante saber que sí hay como un movimiento por ese lado, pero por nosotros estar, digamos, como en un mundo completamente paralelo, pues no lo estamos viviendo. Sí, o sea, lo vemos, mas no estamos muy de cerca con esa vida. Exactamente, exactamente. Creo que también es como ver que aún estando en el primer mundo es algo totalmente diferente y muy fuerte. Sí, Que al final sigue siendo un problema del primer mundo y de todos. O sea que al exactamente. final es algo que no lo vivimos Sí. a diario nosotros. Sí, 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 sí. Bueno, a mí sí me gustaría, como ya lo que ustedes comentaron, o sea, sí me gustaría hacer como la aclaración, que creo que el libro obviamente toca el tema de la drogadicción, como que de vivir en las calles, la gente que no tiene hogar, pero para mí creo que es algo más profundo, sino es más el hecho como de cómo vive una niña o cómo crece una niña a partir de la familia que tiene. O sea, porque ella no, o sea, el libro no empieza con la drogadicción, sino más bien es que una niña nace en un entorno de drogadicción y que aun y cuando ella, pues obviamente es una niña muy inteligente, que tiene muy buenos valores a pesar de todo, que le echa muchas ganas a la escuela, que tiene como muchas cosas positivas, pero a fin de cuentas como su entorno en el que ha vivido y en el que ha crecido, aunque ella no lo quiera, como siento que la ha ido envolviendo hasta llegar a la situación en que ella termina consumiendo también drogas. Claro. Sí, 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 Y es lo mismo que tú mencionas, o sea, es su misma verdad y su misma realidad porque es la única verdad que ella ve. O sea que al final es la familia donde creces y para ella es muy normal ver a su papá en el modo en el que está y las personas con las que se va relacionando es obviamente porque no tiene un entorno diferente al mismo que está viviendo, ¿sabes? Sí, exacto. Bueno, ahora la siguiente pregunta, Jessy, ¿te fue fácil o difícil leer este libro? La verdad muy fácil, es uno de los libros que yo digo que te envuelven rápido y los puedes terminar muy rápido igual, Sí. o sea, te puedes devorar 20 páginas, 30 páginas y no te das cuenta, que al final la historia es muy envolvente. Sí. ¿Tú, Jorge? Yo creo que fue bastante fácil leer el libro. O sea, si no es porque... es que a veces uno se deja coger la noche. Pero te lo juro, o sea, te lo juro que a veces yo me levantaba por la mañana, me ponía a leer y se me iban así 20 páginas, 25 páginas en un momentico porque me envolvía muchísimo el libro. O sea, era una historia que lo mantiene a veces uno como on the edge. Como que está pasando y esta niña, ¿cómo es posible que le esté pasando todo eso? El papá, que esa gente que va conociendo en el camino, o sea, es muy caótico también. Sí, totalmente. Sí. ¿A ti? Yo pienso lo mismo. O sea, creo que es un libro fácil de leer. O sea, tiene como que la dualidad de que es una lectura muy ligera, pero al mismo tiempo la lectura es pesada. O sea, por el tema en el que trata, no por cómo se escribe en sí. Sí, también me pareció muy fácil de leer y te va envolviendo la historia. Bueno, entonces ahora viene la pregunta más temida de todo el podcast. Describe en pocas palabras esta historia. Por favor, empecemos con Jorge, porque creo que tiene como 40 palabras ya. Sí. Yo creo que una de las palabras, pues, o como que pues la frasecita pues así chiquita es choque de realidad. Porque es que lo que te digo, o sea, uno ve a la gente consumiendo drogas, acá en el metro, en la ciudad, pues uno ve gente haciendo unas cosas
que uno no se imagina que puedan estar pasando en la calle. Ajá. Y pues uno lo ve y no hace parte de mi mundo y lo ignoro y ya. Pero es que este libro nos lleva a sentir, a oler, a vivir en las calles y vivir todo ese tipo de situaciones. Entonces creo que el hecho de que como choque de realidad es que como que es la realidad que están viviendo otras personas y uno pues como no le está pasando no lo está sintiendo así. Sí. Bueno. ¿Y tú, Jessie? Yo lo definiría en caótico, desgarrador, pero envolvente. Creo que al final es desgarrador porque yo creo que la familia en la que creció, uno no es algo que yo he vivido y al final ver la historia tan fuerte que tiene esta niña y cómo va desenvolviéndose, se vuelve como va viviendo, va creciendo y se van desencadenando muchas cosas que van siendo muy difíciles y que paso tras paso van siendo cosas peores que uno se va imaginando, ¿no? Sí. Y eso te vuelve, pues al final más empático con la realidad en Montreal, ¿sabes? Como decías, vas caminando y vas encontrando a personas y lo vas relacionando. Sí, como, sí. Yo he visto a este Jules, este es Jules, y este es Baby, y este es su amigo, ¿cómo se llamaba? Alfonso. Alfonso. Oh, no, sí. y sabes que también me pasaba un poco mientras que leía, que decía, es que ¿qué más le puede pasar? O sea, Sí, como que pobre justo, niña, ¿no? justo, O sea, ¿qué más? Sí. Esa frase, ¿qué más le puede pasar? Sí, te lo juro que Sí. yo a veces iba leyendo y ella como que le pasaba esto y no sé, pues que le pasan unas cosas impresionantes, muy, muy densas. Sí. Y yo decía, bueno, yo creo que está como que ya con esa ya la libró. Y de aquí en adelante ya pues, algo va a pasar y va a conseguir un trabajo. Jules va a llegar, Jules era el papá. Jules va a llegar así como, no sé, conseguí un trabajo, este apartamento ya vamos a vivir, ya me rehabilité, pero cada vez iba más profundo y más profundo y cada vez la vida de ella se empezó a volver más caótica, o sea, en realidad, ¿cuánto tiempo pasa en el libro? Son unos meses nomás. Son... No, Es un invierno, ¿no? Pues No, es que desde que era chiquita, desde que era chiquita, un bebé, Sí, y después pero- 7 años y... Pero el presente de ella cuando habla, creo que es en un el invierno. presente es como un año. Un año, como sí. un año y algo, porque cumple años en el libro. Sí. Yo creo que yo lo describiré igual que ustedes, o sea, yo inmediatamente pensé como en impotencia, Sí, en realidad, o sea, como la realidad de la vida, y también como en desgarrador porque pensaba, o sea, es una niña de 12 y 13, o sea, 12 a 13 años, o sea, es prácticamente una niña, o sea, ella creo que tenía pensamientos de alguien mucho más grande, pero a fin de cuentas sigue siendo una niña. Y creo que de lo que los tres dijimos, yo subrayé algo en el libro que me gustaría leer, porque casi al final del libro ella dice, Jules y yo, que es su papá, vivíamos en una realidad, en una fantasía del mundo, que en ese momento era divertido, pero se siente bien ahora lidiar con las consecuencias de las cosas, porque esto quiere decir que ya no le tengo miedo a nada. qué lindo. O sea, como Sí. que lo que yo entiendo es que ella está diciendo, yo vivía en una fantasía y no me daba cuenta de mi realidad, pero ahora que asumo la realidad y que esta realidad tiene consecuencias, como ya no tengo miedo de afrontar esas consecuencias y vivir en la realidad. ¿Y sabes por qué Entonces- también? Porque creo que también ella vivió lo peor de las cosas. O sea, igual Sí, vivió lo y peor. en algún punto del libro ella dice es que él es un niño cuidando a otra niña, porque él tuvo a su hija que se llama Baby, o sea, desde ahí como que ya te das cuenta, era un niño de 15 años que tuvo a una hija con otra niña de 15 años y eran tan chiquitos que se les hizo tan fácil de ponerle el nombre Baby Sí, como sí, su sí, nombre sí, de sí. pila. Ajá. O sea, desde ahí como que siento que ya te das cuenta la inmadurez que tienen los padres. Sí. ¿Y sabes qué? La forma a veces de Jules resolver las cosas, como que digamos había un problema en la casa
o Baby iba y le contaba algo que pasó en el día y él le metía una cosa como si fuera un niño también, o sea, como que Ajá. cuando ella fue ya terminando la historia, cuando ellos se vuelven a encontrar, cuando él le dice, oye, es que yo no sabía tú dónde estabas, que la abrazaba y todo eso, ella, es que no me acuerdo qué fue lo que le contó y él siempre le respondía como que... Lo vamos a resolver. Ajá, lo envolvía de una manera mágica siempre para ella, pero no Sí. por maquillarle la realidad a un niño como padre, sino porque él todavía Sino pues, como él tenía ignorancia. 27 años y su vida fue la calle. Sí. Su vida estaba medio centrada cuando la mamá de Baby estaba viva, pero pues obviamente la muerte de ella fue la que a él lo descarriló y pues ya... Yo creo que ante su realidad, como dices, de adolescente, él quería tratar de ser buen padre, aunque obviamente él sabía que no era bueno como padre, porque al final estaba adentrado en una adicción y Sí. no podía salir. Buscaba No la era manera, apto. pero no podía salir. Entonces al final, cuando volvía a entrar en esa adicción, se olvidaba de que tenía una hija, al final. Sí. Bueno, ¿creen ustedes que la reacción del libro, bueno, la historia en sí es lineal? Yo creo que sí es lineal. Sí, yo Sí, también porque creo. solamente tiene unos brincos de tiempo cuando cuenta cuando era más bebé, pero de ahí en realidad todo fue muy lineal, muy Sí, parejo. sí. Sí, fue súper lineal, aunque digamos, ahorita que haces esa pregunta, a mí se me viene otra a la cabeza. Yo no sé si, o sea, la historia la cuenta Baby, pero yo no sé si Baby la está contando en presente y lo que le está pasando, o es una Baby grande la que está contando la historia de su vida, ¿me entiendes? Eso, yo siempre tuve esa duda durante el libro, que a veces me imaginaba que el final iba a decir, y eso fue lo que me pasó, y hoy soy tal persona, ¿me entiendes? Pensé que era de Sí, pronto sí, una yo Baby también tenía adulta esa idea. contando su vida. Yo creo que sí fue así. O sea, yo creo que al final el libro te pone esa pauta para Sí. que tú veas cuál es la manera en cómo quieres que sea contado. Sí, al sí, final. Sí, probablemente. Creo que la siguiente pregunta ya tiene mucho que ver con lo que ya dijeron, ¿qué les pareció la manera de escribir? Porque a mí personalmente creo que el hecho de que una niña de 12 años esté contando su propia historia y narrando lo que está viviendo en el momento, me pareció mucho más impactante que el pensar que era una baby de 25 años, 30, 40, contando lo que le pasó de niña. Ah, sí. O sea, para mí era mucho más impactante estar pensando, una niña de 13 años me lo está contando. Porque sobre todo, no sé si les pasó a ustedes que a veces hacía descripciones de cosas como muy infantiles. Sí. Entonces como que ahí me daba a mí también el shock de realidad de decir, es que es una niña Sí. tratando de explicarte los eventos que está pasando y que no deberían de ser de un niño. Claro. O sea, no tendría por qué un niño estar viviendo esto. Sí. Y sabes que era lo más impactante, el saber que uno tiene familiares de esa edad. O sea, digamos, un saludo para Mía y Salomé en China y en Estados Unidos. Yo me las imaginaba a ellas porque son de la edad de nuestra querida Baby. Y yo decía, es que yo no me las imagino, digamos, en esas situaciones No. que estaba viviendo Baby, yo no me las imagino ellas, digamos, solas en la calle o lidiando con la vida como lo hacía Baby. Yo decía, esa es la universidad de la vida. Sí, totalmente. Ujú. De la calle. De la calle, de la vida y de la calle. Sí. Sí, yo siento que, o sea, esta autora tiene la capacidad de hacerte recapacitar de la vida. O sea, que al final, como dices, lo está contando una niña de 12 años que quiere ser más grande para aparentar algo que no es. No, que yo también quería comentar que mientras que estaba leyendo el libro, me acordaba del libro anterior que leímos de esta misma autora y también lo contaba una niña, pero era un poco más grande, ¿no? Sí. Sí. Yo tengo unos comentarios ahorita más adelante, así que quédense en sintonía, porque tengo Ok. unos comentarios muy buenos. O sea, algo que como que deduje, solo leyendo Ajá. los libros apenas de ella,
creo que me interesa mucho conocer más de sus libros porque... De su vida. Y de su vida. Porque es que te lo juro que siento que sé por dónde quiere, mentalmente por dónde ella quiere encaminar sus libros, sus historias. Ok. Ok, bueno, ahorita nos haces esos comentarios. ¿Y cuál fue el momento en el que ustedes como se engancharon completamente con la lectura? Yo creo que desde el principio, creo que en el momento en el que Jules le empieza a como que a envolver a Baby en un mundo en el que dice, oye, le dice a su amigo Lester, oye, voy a ir por chocolate, ¿no? Y la niña dice, yo quiero chocolate. Dice, no, tú te tienes que quedar aquí. Y entonces él va, Sí. pero porque va por droga. Entonces desde ese momento yo dije, bueno, ahí va la historia. Y ella sabía perfectamente que no iba por chocolate. Ella lo creía porque no quería hacer sentir mal a su papá al final. Pero siento que Sí. ella al final lo único que quería al tratar de aparentar tanto por querer ser más grande o demás era la atención de su papá. Solamente eso. Sí, y fíjate que a mí también como que me pasó que al principio yo pensé que la historia iba a ir mucho más en el sentido de que Baby te iba a contar la historia de cómo ella como creció en este ambiente, que pues sí, su papá era drogadicto, que tenían muy pocos recursos, no tenían un departamento propio, tenían que mudarse todo el tiempo, el papá tenía trabajos como de todo. Pero yo pensé que el desenlace iba a ser más en el sentido de que ella te estaba contando todo para decirte que ella nunca se dio cuenta, sino vivió una niñez normal hasta que fue grande y se dio cuenta que no era normal. Pero cuando me sorprendió como mucho más la lectura fue cuando no iba en ese sentido, ¿sabes? Como que iba más en el sentido de te está contando la realidad de una niña que al final, pues sí es un poco eso de que el papá la envuelve en una niñez normal, pero al final ella como que cae en esos mismos baches que el papá y termina pues peor, ¿no? Sí. Sí, al final creo que hubiera sido una niñez entre comillas normal. Ujú. Si su papá no lo hubiera descuidado tanto. O sea, me refiero a que hubo un momento de la historia en el que a Jules a Baby le parecía como le decía, eres una cualquiera, ¿no? Porque ya estás creciendo y te gustan los hombres. Y era como, ok, estoy Sí, creciendo, pero pues no por eso necesito menos atención. Al contrario. sí. Entonces Y yo creo que en cuanto empezó a crecer, dijo, ya no me voy a hacer cargo de ti, ¿sabes? es que no sé si a ustedes les parece lo mismo que sentí yo, que el punto de quiebre o el acabose de la niñez normal de Baby fue el hecho de que su papá la denunciara como a los servicios sociales y ella terminara como en esta correccional de menores, porque Sí, en realidad sí. fue la correccional de menores la que la metió en ese mundo como que de drogas, de prostitución, como que de malas personas, porque en realidad era una niña súper normal, que tenía como una vida normal en la escuela, o sea, ella iba a la escuela, tenía muy buenas calificaciones, como tenía mucha participación en cosas curriculares. Entonces como que para mí me parecía como que ella sí tenía una niñez en cuestión de escuela normal, pero hasta que el papá no la denuncia y ella entra en este círculo vicioso donde obviamente hay niños que ya pasaron por esas situaciones y le mostraron ese mundo, fue que ella empezó ahora sí a hacer las cosas que el papá temía que ella sí hiciera. Porque si no hubiera sido por esa necesidad que ella tenía de que alguien la quisiera y que ella con eso se dio cuenta como mi papá no le importa porque prefiere mandarme como a una correccional, fue que se empezó a acercar a Alphonse, que fue la persona que la llevó por el mal camino. Sí, de hecho también, o sea, estoy igual de acuerdo contigo. Creo que también antes de esa correccional ya había, como que ya se habían presentado algunas personas en su vida, pero no
como que no había pasado el punto en el que ella dijera, ok, lo voy a experimentar, hasta cuando se fue a la correccional, ¿no? Porque, por ejemplo, este niño que era un diablo, no me acuerdo cómo se llama. Teo. Se presentó en su vida y ella decía como, ay, me da lástima el niño, pero pues estoy con él porque, pues, pobre, ¿no? Sí, pero era un diablo. Un diablillo. Sí. Entonces... En Colombia decimos caspa. Ese niño es una caspa. Y bueno, creo que, pues, ante todo, amistades así malas había, pero no tanto como cuando conocí a Alphonse. No, es que Alphonse era una cosa, un man que lleva a Baby por el camino de la droga, de la prostitución, o sea, la lleva por el peor camino que podía llevarlo, y ella, siento que por el hecho de no conocer más y digamos estar tan encerrada en ese mundo, pues se sentía súper como atada a él, ¿no? O sea, como que le debía siempre algo a él. Porque él fue el que le enseñó a trabajar, gracias a ella tiene $5 en su bolsillo. Entonces como que es muy triste ver cómo ella seguía como detrás de él, sabiendo que pues él era una persona muy mala. Yo creo que no, al final ella no sabía. No sabía absolutamente, o sea, no sabía nada ni sentir nada por Alphonse. Simplemente era como una reacción, una reacción de decir, pues no tengo a dónde ir, es el único que medio me ve y al que igual le rindo cuentas, pero no siento absolutamente nada, solo sé que tengo que hacerlo. Yo siento que era en automático. Y aparte creo que fue como que ella o sea, para mí fue así como que medio que se le rompió el corazón diciendo de que mi papá no luchó por mí, más bien como que decidió mandarme como esa correccional. Y cuando ella regresa, fue que Alphonse la empieza como a envolver primero de que hay atenciones y atenciones y atenciones, y pues claramente ella nunca había tenido esas atenciones. Y hay una parte del libro que también ella dice que a Alphonse le dice como que tú me perteneces. Entonces ella dice como, dice aquí, yo quería desesperadamente pertenecerle a alguien y no importaba quién. Y de repente parece como que todo va a estar bien después de que él le dice tú me perteneces. Entonces como que para mí ahí fue así como es una niña obviamente que necesita atención y que quiere como que tener eso que ve de papás, hermanos, como una familia, y alguien le dice tú me perteneces y ella inmediatamente está de acuerdo. Sí. Porque también todo lo que Alphonse la hacía hacer, para ella, siento que ella tampoco se negaba o algo así, porque para ella era completamente normal en ese mundo que se está pasando. Ella creía que todo eso era normal, que viniera un man ahí a decirle que se quitara la ropa. Para ella era completamente normal, porque ella ni lloraba ni nada, sino que decía, bueno, entonces me va a quitar la ropa, el man tiene que hacer lo que tiene que hacer y se va. Y ella no sintió nada, y ella ni siquiera sabía en lo que estaba metida, porque creía Exacto. que era normal. Es que eso es lo que les iba a decir, o sea, siento que también era tan inmaduro y era una mentalidad tan de niña que no sabía obviamente qué era la prostitución, que ella nunca lo dice, o sea, ella siempre dice como tricks, ¿no? O sea, no sé exactamente cómo se traduce como en español, Sí. pero ella decía, o sea, lo llamaba de una forma que ella jamás entendió que Alphonse la estaba prostituyendo, o sea, ella siempre creyó que medio la cuidaba, no sé, tal vez. O sea, que era algo normal, o sea, como Y tú dices. eso que ya le habían dicho, que él era como un proxeneta y eso. Ajá. Pero pues sí. ella... Sí, pues ella, pues que bueno. Solo que ibas a ver, ¿no? Sí, y creo exacto. creo que encuentra un punto en el que, pues con este niño, que Xavier, Con el que se enamoró. Que se enamoró, que al final no sabía cómo interpretar ese amor, porque decía, bueno, yo siento que quería pertenecerle de alguna manera, y estaba tan agradecida porque Javier la volvió a ser niña, ¿sabes? Como que hacían cosas de niños que al final ella estaba experimentando y decía, estoy siendo una niña normal. Y lo quería meter a su mundo,
pero ella no sabía cómo deshacerse del mundo en el que ella estaba viviendo. Sí. Entonces creo que para ella fue muy complicado en el momento en el que al final le dice como, llévame a donde tú vives, ¿no? Y ella como, no quiero. Y él, ándale, por favor. Entonces es algo que Baby en su momento no podía como deshacerse. Sí. Que vivían en dos mundos totalmente separados. Sí, y ella dice, bueno, como que regresando a lo de la prostitución, ella dice también en un momento del libro, dice como que mi poder, mi superpoder es no poder sentir. O sea, siento que ella estaba como que tan alejada de la realidad que pues ella no sentía nada, y cuando vuelve y se enamora, bueno, cuando vuelve como a la escuela y se enamora de Javier y tiene cosas otra vez de niña, se da cuenta, porque ahí es cuando le pega la realidad, dice, es que yo soy una niña, o sea, tengo que estar haciendo cosas de niños, compartiendo con niños, no con adultos. Entonces siento que ahí para mí es uno de los puntos claves también, que se da cuenta de que yo no tengo nada que estar haciendo con este señor, yo no tengo nada que estar haciendo con esta gente, y más bien tengo que juntarme con niños de mi edad. Sí, exacto. Y no sé si se dieron cuenta en un momento en el que se va a vivir con sus vecinos, creo, y que está su hermano y un hermano mayor. Sí. Ella, o sea, me acuerdo mucho de esa parte que dice, yo estaba haciendo todo lo posible para llamar la atención del hermano mayor. Y Félix, ¿no era Félix, que no, Creo que era Félix era el Félix chiquito, era el chiquito. y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, pero decía, es que a mí me urge ya tener 12 años, y tenía 11. Ah, sí, es sí, que sí, yo sí, ya sí. me Sí. urge, quiero ser un adulto, y tú decías como, wow. Sí, O sea, porque todo el circo en el que se movía era mayor que ella. Entonces, ella Sí. no sabía ni siquiera cómo ser niña. Sí. Y nosotros que todavía estamos anhelando ser adultos. 33 años y apenas creemos que estamos entrando a la adultez. Ya sé. Sí. Pero sí. Sí, bueno, y entonces para ustedes, ¿qué otros puntos son claves en el desarrollo de la historia de Baby? ¿Puntos claves? Uy, muchos. Sí, o sea, bueno, yo ya dije como que el hecho de que Jules la denunciara, que ella le diera el golpe de realidad de soy una niña, y creo que para mí al final, que ella se da por vencida y decir, por más que trate de salir, estoy luchando contra corriente, entonces como acepta su realidad de que estoy en un mundo de adultos y de drogas, y decide como irse de lleno. Sí. Sí. ¿Sabes qué? Siento que bueno, tú dijiste que hay ese punto clave, pero creo que hay como un punto clave progresivo, que es el hecho de que siempre, lo que ya hemos dicho, que siempre hay algo más que le pasa a ella, ¿no? Entonces está, digamos, no, le encontró al papá completamente drogado, y uno dice, no, pues que qué más le puede pasar a ella. Fue y encontró al amigo que también estaba drogado. Y uno dice, pero qué más le puede pasar a ella. Y cada vez que iba pasando, iba más hondo y más hondo y más hondo lo que ya le pasaba. Luego que la estaban prostituyendo. Luego que también estaba consumiendo drogas más fuertes. Luego yo decía, yo me imaginé que iba a terminar muerta. Sí. Sí, yo también, la verdad. De hecho, para mí creo que los puntos claves es, o sea, su primer consumo de droga fue hongos, que estaba como descubriendo. De niña. Sí. Y era una niña de 11 años. Al final, Sí. o sea, el punto clave para mí aquí es, hizo todo eso porque quería ser como su papá. Al final, por la misma realidad en la que ella estaba, Sí. ella decía, es que si yo soy así, mi papá me va a querer. Ajá. Sin saber, o sea, imagínate si su papá, yo creo que si su papá hubiera sabido eso, a Jules le cae el golpe tal vez en un momento, no siempre, pero le hubiera caído como el golpe de realidad de mi hija se está drogando por mi culpa, ¿sabes? Y de ahí como que empezó con la marihuana, y de ahí, para mí así como que el punto que dices, wow, fue cuando ella empezó a buscar la heroína. Sí. Que ella dijo, bueno, Alphonse tiene la manera de cómo conseguirme la heroína, quiero intentarlo. ¿Por qué? Porque Jules hace lo mismo. Sí. Entonces yo digo como, ahí es donde dices, wow, o sea, tanto, o sea, igual la niña decía como, así es mi papá, no va a cambiar lo que sea, pero al final yo lo quiero siempre conmigo, ¿no? Sí, y aparte siento que también como el hecho de que una niña de 12, 13 años pueda conseguir tan fácil la heroína. Sí. O sea, que
Sí, o sea, es un Como que para mundo mí era como, totalmente pues sí surreal. es verdad. Sí. Ujú, sí, claro. ¿Quién fue su personaje favorito en esta historia? Alphonse. No, mentira. No, mentira. Y no sé, pues para mí, no sé, o sea, Baby siempre va a ser como que algo muy característico, obviamente, de la historia, pero creo que Jules tiene un desarrollo de personaje muy interesante. Sí. Para mí Jules Sí. tiene un desarrollo muy impactante, o sea, porque creo que ante todo, que no sea como el papá ejemplar, al menos tiene como las ganas en algún punto de como de salir Sí. adelante, y en el momento, o sea, al final sí fue como, o sea, al final dice como, sé que no soy el mejor papá del mundo, soy una basura, pero quiero darte esta como oportunidad, ¿no? Tengo una Sí, hermana, o sea, no una quiero que tú seas prima. una basura. Exacto. Te tengo un futuro. Exacto. Te lo pongo Sí. en la mesa, ese es el futuro que tú quieres, porque yo no sirvo, prácticamente. Entonces, como le das una oportunidad de vivir Sí. a alguien que, pues, ya, o sea, al menos se imaginó todo lo que vive en la calle, ¿no? Sí. Siento que el personaje, como tú dices, va teniendo un desarrollo muy importante. Es un desarrollo como en reversa, ¿no? Ujú. Porque él entra de cierto modo, uno tiene la imagen de Jules, obviamente muy degenerado y toda la cosa, pero el desarrollo de él va así, cada vez uno lo ve peor, o sea, como dice Baby, como, al final cuando lo vuelve a encontrar dice, yo jamás en mi vida había olido algo tan asqueroso como Jules olía hoy. Sí. Entonces Jules iba cada vez más abajo porque a veces a mí me pasaba que él hablaba con Baby y yo me imaginaba como a un papá y a una niña hablando, pero en el momento que yo como que caía en cuenta en el universo en el que están, pues yo me imaginaba semanas así con la ropa rota, así como la gente que no ve acá en la calle en el metro. La gente así con la ropa rota, así todo sucio, así todo con ese pelo así bien puerco. Mejor dicho. Entonces es Sí. un personaje que se va desarrollando hacia abajo y al final tiene como un renacer, Sí. que ese renacer es el que Un le regala. pequeño pico. Ajá, nomás. es el que le regala el futuro a Baby, porque tenlo por seguro que él iba a volver a las calles. Sí, obviamente. Sí. Porque hasta dijo, tú te quedas y yo vuelvo. Pero ese yo vuelvo Sí. es como, Sí. vemos. Sí. Que voy a ir por chocolates. ¿Y tú, para Sí, ti? yo creo que, no sé, o sea, a mí también, no sé, todos los personajes me parecen muy interesantes. O sea, Jules, lo que ya ustedes dijeron, Alphonse, hasta eso también me parece muy interesante el hecho de que llega un punto en la historia en la que crees que de verdad está enamorado de ella. O sea, como un adulto puede estar enamorado de una niña, como tener esa fijación por una niña. Pero sí, creo que aunque suene muy cliché, mi favorito sí es Baby. O sea, me impactó demasiado como la resiliencia, como que la fuerza que tiene una niña tan chiquita para poder haber vivido todo eso y aún así como que salir. O sea, buscar como una escapatoria ya final. Te vuelves hasta eso más empática con Sí. ese tipo de Sí, personas sí. que no las ves, que puede ser que no las veas en las calles, como Sí. no ves niños así drogándose o no Sí, sabes no. ni cuántos Ajá. años tienen, pero te vuelves más empático con eso. Sí, Al final. Oigan, ¿saben Sí, qué me 100%. pareció impresionante? En un punto, cuando ella se va con Jules a un hotel y y Son los de acá. los hoteles quedan aquí abajo. Ah, sí. Son los hoteles de aquí abajo. Y yo, uy, no. Sí, yo, uy, no, como así cuando empiezan a nombrar mi calle, antes no nombraron mi edificio y todo. Sí, yo también lo vi yo, ay Fue no. muy chistoso. Ay, no. Y Jorge, ¿tú ya dijiste quién es tu personaje favorito? ¿Jules también? Sí, Jules. Ah, ok. Bueno, ¿creen ustedes que el final de la historia fue satisfactorio? O sea, ¿se lo esperaban? Y la verdad es que para mí fue un alivio, la verdad. Sí, para yo mí dije, también. uff, qué satisfacción, porque yo pensé igual que se iba, de alguna manera iba a caer en una cosa peor, o se la iban a robar, o yo no sé. Pero cuando empecé a leer ese final que iba encaminado a algo mejor, yo dije, bueno, ahí espero que en un
futuro no muy lejano, sí pueda aprovechar como esa oportunidad, ¿sabes? Porque Sí. pues al final, no sé, como que ya ves todo lo que le pasó a Baby y dices, no, ya no quiero saber más. O sea, yo nada más leía Ya el no le libro y puede decía, pasar nada estoy peor. sufriendo. Sí. Yo creo que, o sea, para mí sí pues fue satisfactorio por lo mismo, porque sé que no le pasó nada y que pues va a tener como un futuro, si Dios quiere, pues prometedor con la prima. Yo no sé si ella era prima de Jules, la verdad. No, la verdad. Pero bueno, pues ¿cómo le llama? Valdelup. Yo busqué Valdelup Sí, en Google, pero no lo encontré. en Google. Así será de popular ese pueblo que no lo encontré. Los de haber buscado O quién más. sabe si es ficticio, no sabemos si es ficticio, pero pues obviamente de toda la historia que se desarrolla aquí en Montreal, sí, pues las calles sí existen y Sí, los es hoteles. verídico. Los hoteles que están acá atrás. ¿Y para Al ti? lado de la casa de Jorge. Em, yo tengo, o sea, para mí también el final fue satisfactorio y creo que hay dos cosas que me gustaron mucho. O sea, siento que uno fue el hecho de que cuando Alphonse muere, porque se muere por una sobredosis, em, que ella se va de ahí y dice, me sentía mal por no sentirme triste, pero me sentí liberado. O sea, el hecho de saber que él estaba muerto, sabía que era mi libertad. Eso me impactó Sí. muchísimo porque yo dije, o sea, como que se le reveló el hecho de que ella era libre de forma física con la muerte de él. Y también me gustó mucho que ella misma buscara como que un final mejor para ella, o sea, ir a buscar ayuda, porque al final fue buscar ayuda con la única persona que conocía que la podía ayudar, que era su papá, que es paradójico que fue como que la persona que en su momento no la ayudó y que ahora es la única persona que ella busca para ayudar. Y como que volví a lo que ustedes dijeron de que Jules era un niño tratando de ser adulto también y que al final cuando como que se van de este albergue, ¿no? Pues sí, de personas que viven en la calle, Jules le dice a Baby como, ya sé lo que vamos a hacer, hablé con la prima, esta prima nos va a ayudar, como que vamos a tener una vida mejor o vas a tener una vida mejor, que como que trata de sacar ese lado como, no sé, gracioso de él o tratar de aligerar el momento con la hija, que la hija le dice, bueno, pues como que tenemos que hacer check-out del albergue, ok, y él le dice de que sí, y empieza a hablar así como en voz alta y dice de que mi estancia en el establecimiento lamentablemente va a terminar antes de lo previsto. Sí. Me temo que aunque ha sido encantador estar aquí, como mis negocios me llaman a otro lado y luego al final dice como que no se preocupen, no me robé ninguna de las ratas. Sí. Sí, él era muy chistoso, él era muy chistoso. Como que me pareció ese lado como que de papá tratando de aligerar la carga de la hija, ¿sabes? O sea, como que me gustó que terminara así como él, como ese momento tan tenso cuando ella volvió. Muy La vida es bella, ¿no? O sea, tratando Sí. igual, Sí. de alguna manera, él trataba de maquillarle ese mundo tan horrible, pero pues el maquillaje pues era prácticamente invisible, ¿no? Porque él trataba igual Sí. maquillarle todo, que el juguetito, lo que sea, pero la misma droga él lo llevaba a mostrarle una cosa completamente, a tumbarle ese maquillaje a Sí. Baby, porque él, digamos, llegaba drogado a la casa y llegaba y la golpeaba o lo regañaba o la mandaba para su habitación y ella pues decía como que, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué, no? Ajá, siendo que esta mañana estaba como en un buen mood y llegaba por la noche súper enojado y la droga lo fue volviendo peor a él con ella. Sí. Creo que también lo que Sí. me pareció muy, muy bonito al final, justo al final, es que, bueno, en toda la historia nunca sabe como en realidad qué pasó con su mamá. Y al final Sí. me gusta que ya, o sea, que se quitó toda máscara sabiendo que por todo lo que había pasado a Baby ya está en una edad que dices, bueno, ya merece saber como la verdad y le cuenta, ¿no? O sea, le cuenta cómo fue que murió su mamá y de dónde viene y todo, ¿no? Como que la vida de esos adolescentes que tuvieron a una niña llamada Baby, ¿no?
Entonces me gusta que haya como finalizado así como su vida de Jules. Al final es como, ok, soy un papá inmaduro, pero al final aquí está como tu verdad, ¿no? Y eso es lo bonito. Sí, y les gustaría también como que saber qué fue lo que pasó después, o sea, si les gustaría que hubiera ese capítulo extra o no. Pues yo creo que es intencional el final. O sea, la autora pone con intención ese final para que tú te imagines lo que va a pasar. Porque para mí hay dos versiones. O sea, para mí puede ser que Baby, por su misma capacidad, porque se nota que es una niña muy inteligente, que diga, ok, me voy a superar porque por algo me vine acá. O la segunda es como que va y no sabe qué hacer y regresa al mundo, ¿no? Regresa al mundo bajo. Que yo creo que son esas dos vertientes que la autora dice, bueno, es tu momento como de elegir como lector qué camino quieres que tome Baby, ¿no? Sí, los dejo a su discreción. Sí. Sí, tienes razón. O sea, siento que obviamente tu lado más como, no sé, maternal o lo que sea, o no sé, como que el hecho de sentir alivio dirías, ay, me encantaría saber de que la niña estuvo súper bien y que tuvo una vida feliz y lo que sea. Pero siento que sí tienes razón en lo que dices. Ya la autora lo deja como a tu libre albedrío decir de que o te imaginas que salió muy bien o que no. O que se no salió regresa nada con su bien. papá, ¿no? Ay, no. Sí, Excelente. sí, tienes razón. ¿Creen que el libro cumplió sus expectativas? Yo creo que la superó. Sí. Porque, o sea, cuando yo escogí el libro, sí había visto que era pues un tema denso de Montreal y todo eso, pero creo que la forma de, o sea, los ojos desde donde se cuenta la historia es completamente diferente a como yo creía que iba a contarse la historia. Pues, o sea, pensé que iba a ser como narrado muy en tercera persona, como el primer libro que leímos de ella, pero el estar contando la historia desde los ojos de un niño y una realidad tan cruda, pues, o sea, rompió completamente como el formato que uno tenía pensado el libro. Sí, yo la verdad es que al leer el título del libro no me imaginaba a qué iba, pero sabía que iba a ser un buen libro por la autora. Como ya habíamos leído uno, yo dije, tiene que ser bueno. Sí. Pero yo creo que sí, no tenía expectativas, pero creo que las expectativas fueron muy buenas, muy buenas. Sí, yo creo lo mismo, concuerdo con los dos. Creo que para mí, yo se los dije que el de ella fue mi libro favorito del año pasado y la forma en la que narra esta historia creo que te hace, no sé, te despierta muchos sentimientos durante la historia y creo que para mí también superó las expectativas. Sí. De hecho que por un lado incluso te hace reír por cómo se expresa Baby y también, por ejemplo, los chistes de Jules, pero por otro lado te hace sentir triste. Sí. Baby a mí se me hace que sale con unos comentarios muy chistosos a veces, o sea, como que yo era leyendo y yo esta niña sale con unas cosas muy chistosas, repito, en ese mundo en el que está viviendo, o sea, uno con la mentalidad que tiene en este momento, uno piensa en ese mundo y uno ve una preocupación gigante. Ella era su mundo y salía a la calle y normal y hacía lo que tenía que hacer o iba a comprar lo que tenía que comprar o lo que tuviera que hacer, pero siempre era desde esa visión de un niño, ¿no? O sea, como que siempre todo está como que, no sé, había algo en un parque y ella pues tenía como su imaginación, a pesar de que ella no decía como que este es el paraíso o lo que sea, pero siempre está narrado desde la perspectiva de que todo uno lo ve con unos ojos diferentes a esa edad. Sí. ¿Qué sentimiento les dio al terminarlo? Ay, pues mucha tranquilidad, yo pienso, y como hasta paz. Sí. Aunque al principio cuando se fueron en el bus para Valdelup y todo eso, yo dije como que
como que otra vez a esa ciudad y eso, pero es que siento que es la única manera de salirse de esto, salirse de... Sí, igual no querían salirse de Montreal, pero era... Ajá, ella amaba la ciudad y Necesario. eso, pero era la única manera. Creo que yo también sentí como alivio de decir de que, bueno, creo que no terminó tan mal la cosa. Sí, ya lo que tengan que pasar después ya no sabemos, Sí. pero... Sí, sí, sí. O el hecho de que se haya ido de ahí, dices, bueno. Sí, ya. Sí, sí, sí. Sí, ¿Saben sí, qué? sí. Yo tenía algo pensado del libro, no del libro, de la autora, comparándolo con Capital of Dreams, que es el otro libro que leímos de ella el año pasado. Siento que, o sea, me llama mucho la atención volver a escoger un libro de ella por su forma de escribir y de contar la historia a través de los niños, de las fantasías de los niños, porque si se acuerdan, Capital of Dreams, pues era la historia de una niña en medio de una guerra que creíamos que era como la Segunda Guerra Mundial, pero era como su viaje a través de diferentes estaciones de la guerra. Y Ajá. siento que, al igual que Lullabies, los personajes pasaban así. Pasaban un poquito y ya iban quedando atrás, iban quedando atrás. Eso era lo que le Sí. pasaba a la niña de Capital of Dreams. Iba pasando, conocía a estos dos hermanitos o estos dos pelitos que estaban en la casa y que eran como medio malosos. Y ya ellos iban quedando en el pasado y va pasando así. O sea, igualmente pasó con este libro. En el primer hogar como de paso de los niños y todo eso. Lo mismo, todos esos personajes se quedaron allá. Porque Sí, yo me tienes imaginaba razón. que iban a volver a reaparecer este primer niño, ay, ¿cómo era que se llamaba? Que otros niños vienen y le robaron, le dieron una golpiza y eso. Ah, sí, Que él sí, era pero como el líder ahí. no me acuerdo. Sí, Yo sí, dije, bueno, sí. ese niño supongo Estaba que va en a una volver a... casa de acogida. Ajá. Yo me imaginaba que un personaje como esos iba a volver a salir, pero ya pasó mucho tiempo y me di cuenta que no volvió a salir. Y yo dije, es la manera de escribir de ella. Ujú. De pasar personajes, te enseñan algo y ya quedan en el pasado. Son vidas contadas en tramos cortos de la misma vida del personaje del que se está hablando. Como le pasó no en la vida. O sea, tienes una experiencia y queda en el pasado. Sí. Pero tú quedas con el aprendizaje como le pasa a los personajes del libro. Bienvenidos a una clase de filosofía 2.0. Jorge siempre filosofando. Sí. ¿Creen que si volverían a topar el libro, lo volverían a leer? Yo sí, la verdad sí. O sea, es un libro muy, como ya habíamos dicho, muy fácil de leer y o sea, la verdad está muy bonito. Sí, O sea, también me aunque parece está triste, está bonito. Sí, sí, sí. Sí, yo no soy mucho de leer libros que ya leí, pero no me molestaría tampoco. O sea, como que tal vez tenerlo ahí de repente para leer unas cuantas páginas, Sí. creo que también es fácil de leer y es una historia como que, no sé, creo que también te ayuda a ser más empático. Sí, 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 sobre todo o sea, primero por la ligereza del libro, porque digamos hay otros que hemos leído que sí, definitivamente no voy a volver a leer, pero la ligereza del libro y el tipo de historia, eso, creo que lo que tú dices de ser un poco más empático con el mundo que tienes alrededor y salirte un poquito del tuyo, ayuda bastante este tipo de lectura. ¿Y a quién se lo recomendarían o lo recomendarían? Ah, yo sí. Sí, yo de hecho cuando obviamente estábamos leyendo, yo sí decía, ay, no estoy leyendo el libro de Lullabies for Your Criminals, lo recomiendo. Sí, 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 porque la Sí. verdad que sí, en lo que estaba leyendo lo estaba disfrutando, o sea, estaba sufriendo un poquito. Porque yo decía, ay, otra vez, a ver, vamos a ver qué le va a pasar a Vivi hoy. Sí, sí. Yo precisamente lo hablé con mis hermanas y yo les dije, estoy leyendo un libro contado por una niña en un mundo de drogas, mejor dicho, una cosa súper densa y ellos decían, no, y yo les decía como que es que yo solo pienso en Salomé y en Mía, como que no me las imagino en ese mundo, lo que les decía ahorita, o sea, se los conté Sí. y les dije, es un libro igual muy bueno porque siento que para un padre leer un libro así, teniendo una niña, tiene que ser bien, bien fuerte leerlo, pues viendo Sí. lo que le pasa a ella Les y hace cómo ver- vive, ¿no? Sí, les hace ver también como padres la realidad que viven otros niños. Sí, o sea, sí, sí. Creo que todos estamos viviendo
hay mucha gente que dice que cada quien está luchando una guerra interna y creo que es verdad. O sea, con esto te haces más consciente de que todos, incluso los niños, cada quien está viviendo una situación difícil. Sí. Y más que nada por la situación de sus padres, ¿no? Vemos también Sí. ¿Cómo se llamaba este niño? Otra vez, Teo. O sea, la mamá de Teo tenía como un problema de esquizofrenia o no sé. Psicológico, Sí, ¿no? tenía bipolaridad, que de repente se ponía súper loca y lo golpeaba y entonces ahí te pones a ver que por eso las situaciones de los niños, algunos niños, es tan complicada y por eso son tan complicados. Sí. Es que ahí te empiezas a dar cuenta, digamos, la importancia de los valores del hogar. Clases de ética, como ven. Pasamos de filosofía a ética, ¿verdad? Pero no, Jorge pues es está que... con todo. Pero es que mira, esos chinos, esos niños que Baby fue conociendo, los que eran extremadamente desadaptados, mira cómo eran sus papás. Mira, digamos, al final Javier o Xavier tenía una mamá completamente diferente, pero era un niño completamente normal, o sea... Sí. No importa en qué parte de la ciudad vivas o de quién estás rodeado, pero mira la diferencia de tener, digamos, una mamá 100% como entregada a él y pues amorosa, ¿no? Era de otra, podría decirse como otra educación. Sí. Podría ser. Sí, creo que tiene que más verla, tiene que ver más lo de la educación porque él tenía como que a los padres presentes, ¿sabes? Exacto. En este caso tenía los dos, obviamente sabemos que hay muchas familias de muchos tipos, pero siento que tenía como a los dos padres presentes, o sea, como que podía hablar con ellos y también el hecho de que la mamá se preocupara de que había una niña que fuera mala influencia para su propio hijo, ¿sabes? O sea, como que también me pongo a pensar, digo, qué triste que seas juzgada como una mala influencia siendo una niña que obviamente no ha tenido los mismos recursos que Javier tuvo. Claro, sí, exactamente. Sí, lamentablemente vamos a pasar a las preguntas finales del podcast, pero para mí son las preguntas que más me gustan. La primera es, si se hiciera una película de este libro, ¿qué creen que serían las partes imperdibles? Y las partes imperdibles, yo creo que la primera sería como la primera vez que va a una casa de acogida. Creo que ahí es un punto importante. Cuando el papá se enferma, creo que es importante saber, o sea, cómo empieza el desarrollo de su personaje a estar sola, a desarrollarse con personas abandonadas al final, porque ella no sabía cómo era estar sin su papá en ese momento. Entonces creo que aparte de cuando estaba en la cárcel, ¿cómo se llama ese lugar? El reformatorio. El reformatorio. Pues creo es que al final era una cárcel para niños. La casa de acogida, sí. Sí, ¿tú, Jorge? Sí, creo que sería una película bastante gráfica, al estilo Trainspotting, donde la crudeza de la imagen pues golpee fuerte, digamos, a la persona que está viendo la película, tanto que pues, o sea, llega a un punto donde la persona que está viendo pues llega a un punto de reflexión de una realidad que está pasando en la ciudad donde tú estás. No es otra ciudad, no es una ciudad de la perdición, es la ciudad donde tú vives y donde no crees que está pasando eso y sí está pasando. Yo creo que, no sé, es que siento que hay demasiados puntos claves como para dejar fuera, pero creo que sí, como que el hogar de acogida cuando va como al reformatorio, también me gustaría como que ver en una película cómo manejarían eso de la realidad que supuestamente Jules le presenta y que Jules cree que ella tiene, y en realidad cómo Baby ve su vida. Sí, estaría interesante. Sí. También me gustaría mucho... Eso me parecía muy interesante. También me gustaría ver cuando se reencuentran. Creo que es un punto muy importante. O sea, que se dejan de ver y de repente se vuelven a ver en ese lugar, en la casa de los homeless. Sí.
ver cómo es su reencuentro como tal. Sí, sí, sí. Ahí es cuando todo el mundo llora en el cine. Sí, sí, sí. Sí. El abrazo Y de aparte ellos y siento- ella sí. Sí, de... Sí. Huele a agüita de pero basura. ¿sabes? Que a veces también me gusta esa parte que siento que los dos dijeron de que, o sea, como que tú eres mi mundo y yo soy el tuyo y somos las únicas personas que nos vamos a apoyar porque ni ella le pidió explicaciones a él, ni él le pidió explicaciones a ella. Ajá. Eso fue lo que me gustó muchísimo porque al final dije que bueno, pues sí, o sea, obviamente el amor de los papás siempre va a ser como incondicional, a sabiendas de que te equivocaste, pero pues obviamente los papás también se equivocan. En este caso, Jules se equivocó muchísimo con ella, pero ella tampoco perdió ese amor por su papá. O sea, sabía que era como su persona. Sí, sí, sí. Siento que ese reencuentro, lo que tú dices que ninguno le reclamó nada a nadie, ninguno le dio explicaciones a nadie, fue simplemente como decir, está viva Sí. o está vivo. Como que. Como decir, que sigue- como decir, las acciones valen más que las Ajá. las palabras. Y simplemente, Sí. o sea, como que fue el abrazo triunfal. O sea, no ganaron nada, pero el haberse reencontrado, siento que para ella venía justo de la muerte de Alphonse. Y encontrarse con ella dijo como que. Y ella decía, yo, desde que Alphonse no estaba, me quité una carga de encima de Sí. kilos. Decía como 100 kilos, una cosa 100 así. kilos. Pobre, ni pesa 100 kilos la niña esta. Ya sé. Ahora vamos a hacer esta pregunta que me gusta mucho. Siempre hacemos un juicio de los personajes, bueno, del personaje principal, en este caso Baby. ¿Ustedes cómo la consideran? ¿Víctima o culpable? Uf, no, es una víctima Sí, total de. es una víctima del- de la vida. O sea, al final es una víctima de la vida. Sí, sí, totalmente. sí. De tanto de la Yo- sociedad, de la educación que le dieron, del propio ambiente al final. Yo creo que Baby es una víctima tanto de la sociedad en general, del entorno en el que vive y también del sistema del gobierno. O sea, Claro. siento claro. que el sistema que tienen, o sea, bueno, no sé si, me imagino que sí ha de ser así en Canadá como en todo el mundo. O sea, siento que lejos de ayudarla siempre la perjudicaban a mal. O sea, como que desde el principio por el hecho de la realidad en la que ella vivía y su entorno ya estaba catalogada como un niño problema. Sí. Cuando en realidad no lo era. El sistema la hizo un niño problema. Sí, mucha razón en eso. Bueno, antes de que demos la calificación del libro, la verdad es que me gustaría leer esto también, que en este libro subrayé muchísimas cosas porque en verdad me encantaba mucho cómo hablaba ella siendo una niña. Dice, cuando eres vulnerable, lo peor de la sociedad también te va a fallar. Entonces como que siento que es una niña que ya está, no sé, como que se dio por vencida de todo y dijo, no importa como que tan mal estés, aún así como te puede ir peor, digamos. Sí, sí, sí. 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 Tenaz. Hay una frase que ella dice que me dio como tristeza, tanto tristeza como me dio risa. Dice, si hicieran un libro de abecedario para niños de la calle, en la H estaría heroína y estaría Jules sonriendo. Sí, 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 Y sí. yo dije, ay no, o sea, Sí, me sí, dio sí. tanta tristeza como esa parte, pero al final me da risa. Sí. Es que eran unas frases muy pesadas, pero con una inocencia. O sea, como, yo creo que eran de chistes subidos de tono. Sí, 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 hay chistes bien fuertes ahí. Sí. Pero bueno, excelente. Bueno, entonces la calificación final, vamos ya. Y ¿Quién quiere empezar? Jorge al final porque es el que eligió el libro. Ah, bueno. Entonces empieza tú. Bueno, yo le doy un 9. Me gustó mucho. La verdad que sí, me gusta mucho la autora y me gusta mucho el hecho de que siempre elige niños para contar una realidad que tal vez no somos tan conscientes y desde un punto de vista que aunque es inocente, creo que te impacta mucho más. sí, tiene mucha razón. Igual Sí. es una realidad muy cruda, contada por un niño, como que hace que lo ablande un poquito, ¿no?
como que lo ablanda y dices, bueno, Sí. tiene una historia hasta chistosa. Yo la verdad también le doy un 9, limpio, me gustó mucho. O sea, yo creo que es uno de los libros que más he disfrutado de este año. Sí, ha sido un libro muy bueno. Yo sé que todos están esperando por mi calificación. Calificación final. Y mi calificación final es 9 también. Muy bien, excelente. Aquí sobre mi mano. Miren, aquí está la calificación. Y Sí. excelente. Yo iba a contar una anécdota que nos pasó con este libro. Resulta que hace 8 días estuvimos en la Fórmula 1 aquí en Montreal y había un concierto después del evento. Entonces, pues no íbamos a ir al concierto, pero nos hicimos como que el concierto a lo lejos había como una montañita. Y dijimos, no, pues hagámonos en esta montañita y vemos el concierto así súper chévere. El caso es que empezó el concierto y nosotros así viéndolo allá súper chévere, así de lejos. Cuando dijimos, no, pues hagámonos un poquito más cerca, así como para tomar unas fotos. Llegamos, Era Simple Plan. era Simple Plan la banda que estaba tocando ese día. Entonces llegamos allá, nos hicimos así como detrás de una rejita. Ay, pero yo siento que, porque llevábamos allá todo el día y nosotros con nuestras maleticas, yo me sentí así todo sucio. Estamos todos polvosos, todos Horrible. Jules. Cuando llega un señor y dice, ¿ustedes quieren entrar al concierto? Y nosotros así con esos ojitos así. Puros ojitos así de baby, como ay. Y entonces le dijimos, sí, claro. Y como que nos dice, bueno, acompáñenos por acá. Y nos llevó y entramos al concierto y apenas entramos, pues empezamos a correr hacia el escenario y yo llegué y grité así y abrí los brazos y yo sí, y arrancamos a correr y en ese momento como que llegamos a donde nos ubicamos y le dije, Jessy, yo me sentía como en el libro que estamos leyendo, como esos niños así como todos felices pero todos sucios y como que nos dieron algo y nos dejaron entrar así. Pero entonces lo más chistoso es que yo le digo a Jessy, es que Jessy, yo me sentía como en Criminals for Little Lullabies. ¿Y ella qué? Y yo, ay no, como Lullabies for Little Criminals. Pero nos sentíamos muy chistosos, entonces esa fue la anécdota que me sentí como un niño del libro. Un niño, ¿Sabes Se cuando identificaron. un niño cochino. Sí. Yo me sentí así completamente puerco. Yo sentí que la gente nos miraba así como que para que los dejan entrar. Hasta se nos hicieron rastas aquí. Ah, fue muy chistoso. Ay, no, se identificaron y todo. Sí. Sí. Pero bueno, nuestra pregunta final con nuestra calificación fue todo un éxito. Un libro muy bueno, recomendable. Lullabies for Little Criminals, que se puede traducir como cancioncitas de cunas para niños criminales. Entonces, pequeños criminales, sí. Oiga, miren a Baby. Sí. Todo una bebé. Increíble, un libro increíble, súper recomendado para todos los que lo estén viendo en este momento. Léanlo, búsquenlo porque está muy bueno de verdad. Sí. Para nuestro próximo episodio vamos a tener un libro que se llama Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. Excelente. Mastretta. Excelente, sí. Es que es un apellido que no estoy acostumbrado a este tipo de apellidos internacionales. Pero, pues ya saben, el próximo 10 de julio vamos a tener ese libro escogido por Jessy. Y pues nada, pues espero que se hayan divertido con este capítulo. Los que hayan leído también el libro con nosotros, que supimos que hubo varias personas leyéndolo, pues esperemos que lo hayan disfrutado y sufrido con nosotros como lo hicimos nosotros, porque estuvo bastante fuerte. Claro que sí. Esperamos verlos acá dentro de un mes. Y pues eso ha sido todo por este capítulo más de Prólogo en Blanco. Nos vemos la próxima vez. ¡Hasta la próxima!